Buenas noches, queridos televidentes, a este su programa Vamos a Descubrir, un programa que es producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido por Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. En este segmento de Física Interactiva vamos a estar hablando un poco sobre la energía nuclear. Para ello estamos bien acompañados siempre por la licenciada Merly Domínguez. Buenas noches. Buenas noches, Naomi, y buenas noches a cada uno de ustedes que están en casa. Bien, entonces como mencionaba al inicio del programa, nosotros vamos a estar hablando, o más bien usted nos va a estar conversando un poco sobre lo que es la energía nuclear y cómo es la producción de esta misma, ¿verdad? Exacto. Bueno, hoy en día nosotros podemos ver la dependencia que el ser humano tiene con respecto a la energía. Prácticamente para todo ahora estamos vinculando la energía, para bañarnos, para cocinar. De hecho, desde que nos despertamos y todavía está un poquito oscuro, ¿verdad? Lo primero que hacemos es presionar el interruptor. Pues debido a todo ese alto consumo de energía eléctrica, el ser humano ha buscado otras opciones para poder generar esa energía, como ser la energía solar, la energía eólica, etcétera. Pero una de ellas, y que en otros países muy desarrollados han utilizado y están utilizando y desarrollando, es la energía nuclear. Bien, ¿qué es la energía nuclear entonces? Bueno, la energía nuclear es aquella energía que se obtiene por medio de la desintegración de átomos. Cuando los átomos se desintegran, pues estos generan energía y esta energía es aprovechada gracias a centrales nucleares. Es decir, una central nuclear es una central termoeléctrica que gracias a el desarrollo de temperatura o altas temperaturas generan o se pueden utilizar para generar energía eléctrica. Bien, ¿cuál es este proceso que se lleva a cabo dentro de la energía nuclear? Bueno, ustedes podrán observar las grandes instalaciones que debe tener una central nuclear, ¿verdad? Pues una central nuclear, como estamos viendo ahorita, miren, son bastante inmensas, por eso, bueno, en nuestro país no lo vamos a poder observar, probablemente quizás dentro de un buen tiempo que puedan invertir en eso, aparte que se necesitan muchas medidas de seguridad. Pues cuando estas centrales nucleares empiezan a producir energía, lo que pasa es que en átomos de uranio, ¿por qué uranio? O también puede ser plutonio, porque estos átomos son altamente radiactivos. Esto quiere decir que son inestables. Cuando nosotros, por ejemplo, un átomo, nosotros sabemos que en su núcleo se encuentran los protones y neutrones. Pues cuando estos átomos decaen, es decir, se convierten y se transforman en otro elemento, lo que hacen es liberar neutrones y esa fluctuación que hay, prácticamente ese corte de átomo lo que hace es liberar energía, pero los neutrones que son liberados golpean otro átomo que se encuentra inestable y hace que produzca lo mismo, que se vuelva a convertir en otro elemento más estable y que liberen energía. Así es como se van produciendo las reacciones en cadena. Ahora, en una central nuclear, estas reacciones en cadena son controladas. Controladas en tal sentido que se regula la cantidad de energía que son liberadas. Ahora, cuando esa cantidad de energía que son liberadas, de hecho este proceso se le llama fisión nuclear. Entonces, cuando esa energía es liberada, pues en una planta nuclear lo que hace es que calienta el agua. Cuando calienta el agua, esta se eleva a tal punto que se produce vapor de agua. Ese vapor de agua lo que hace es mover unas turbinas y esas turbinas, ese movimiento al pasar por un dínamo, prácticamente el dínamo convierte la energía mecánica en energía eléctrica, que es la que nosotros aprovechamos. Bueno, como mencioné, países desarrollados realmente, ¿verdad? Entonces, hace poco alguien me preguntaba cuál es lo más cercano que nosotros podemos tener a nuestro país una planta nuclear. Pues en Estados Unidos hay, en Perú, América del Sur también hay, y bueno, también en Europa, en Japón, en Rusia. Es interesante porque como estuvimos viendo en las imágenes, vemos las instalaciones y tiene que ser netamente como fuera de la ciudad, ¿verdad? Y bien alejado de las sociedades. Bueno, realmente algunas de ellas, de hecho,
Por ejemplo, en Japón están bastante cerca de las ciudades, pero dichas instalaciones tienen los requerimientos necesarios para que estas puedan funcionar muy bien. De hecho, no generan, es una de las ventajas de la fisión nuclear a diferencia de los anteriores. Hablar de fisión nuclear es prácticamente hablar de convertir un átomo, descomponerlo en dos, por decirlo así, o descomponerlo en otros elementos. Un átomo, partirlo, ¿verdad? Ahora, ventajas que esto tiene es que libera muy poco CO2. Realmente, si nosotros vemos no libera CO2, tampoco utiliza petróleo para su producción, como los contaminantes más comunes al generar energía eléctrica por medio del petróleo. Y una de las ventajas es que produce vapor de agua, o sea que es un contaminante bastante leve para nuestra atmósfera, por decirlo así. Usted estaba mencionando fisión nuclear y en este medio como que se nota bastante los dos términos, tanto el término de la fisión nuclear como la fusión nuclear. ¿Cuáles serían estas diferencias que nosotros podemos mencionar e ir enumerando para que las personas en casa puedan conocer cuál es esta distinción? Okay. Cuando nosotros hablamos de fisión nuclear, hablamos de un átomo convertido en otros elementos más livianos, es decir, un átomo pesado. Átomos pesados son aquellos átomos que se encuentran, por ejemplo, en los grupos de las tierras raras, como el uranio, el plutonio, el radio. Estos elementos son bastante pesados y altamente radiactivos. Altamente radiactivos, eso quiere decir que tienen mucha energía. Entonces, al descomponerse en átomos más livianos, liberan energía, la cual puede ser utilizada. A diferencia de la fusión nuclear, la fusión, como dice fusión, es la unión de átomos más livianos. Por ejemplo, las estrellas prácticamente es el ejemplo más real que nosotros podemos ver de cómo está funcionando la fusión nuclear. Entonces, ¿dónde se da la fusión nuclear? En la producción de energía o radiación solar en las estrellas. Lo que pasa es que prácticamente los átomos de hidrógeno se están fusionando a altas temperaturas, aproximadamente 15 millones de grados Celsius, que es la temperatura aproximada en el interior del Sol. Entonces, fusión nuclear es unir átomos livianos para cuando estos se fusionan, entonces también hay una liberación de energía. A diferencia de la fisión, ¿verdad? En la fisión se descompone un átomo y se convierte en otros. En la fusión se unen dos átomos, se produce un solo átomo más pesado, pero también se genera energía. Ahora, hay una ventaja mucho mayor en la fusión nuclear, los cuales en la fusión nuclear no se producen elementos o residuos radiactivos, mientras que en la fisión nuclear sí se producen elementos radiactivos, que son los residuos. Cuando hay, por ejemplo, accidentes nucleares, lo que pasa es que, por ejemplo, el que en Chernóbil, esta imagen que estamos viendo aquí, pues esta es una ciudad en Rusia, miren, 26 de abril de 1986. Lo que pasó es que uno de los condensadores se elevó su potencia, se había bajado un 25%, pero un cuarto condensador se elevó su potencia 5 veces más. Entonces eso produjo una gran explosión. Toda esta ciudad pues fue evacuada, aproximadamente 30 kilómetros alrededor de donde se produjo esto. Estaríamos hablando un poco más de ir de Tegucigalpa a Santa Lucía. Sí. A Santa Lucía más o menos hay 26.63 kilómetros. Entonces imagínense la distancia que evacuaron de personas. Todas estas personas, pues muchos de ellos realmente murieron, otros todavía tienen efecto. Hay personas que viven ahí incluso, pero ellos tienen cánceres, deformaciones, etcétera. Entonces, pérdidas exageradamente millonarias también y de la vida que es incalculable. Bueno, tenemos ese que estamos viendo en pantalla, realmente es el que se produjo en Japón. Y si pudimos observar, fue, miren, Fukushima, Japón.
Pues hasta el momento se menciona que sigue todavía emitiendo radiación al Pacífico. Y en una ocasión escribieron un documental mencionando que habían creado ciertos robots para limpiar la radiación. Esto ocurrió en el 2011. En el 2013 fueron lanzados estos robots. Un año se tardaron para poder diseñarlos. Ellos apenas tocaron 5 minutos después de haber tocado la zona, la radiación carcomió el cableado eléctrico, quedaron completamente inservibles. O sea, podemos ver realmente las consecuencias devastadoras, aunque la ventaja de producir esta energía, si realmente se puede controlar estos incidentes, pues va a ser favorable, porque tendríamos menos emisión de gases de efecto invernadero, por ejemplo. Sí. Y prácticamente la energía sería autosostenible también, porque no se necesita mucha, después de haberse creado, no se necesita mucha inversión económica. Sí. Entonces, como pudimos ver, ya hay bastantes ventajas que usted comentó y desventajas pues, en los diferentes tipos de energía nuclear que existen. Exacto. Sí. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Merly, por habernos compartido un poco sobre la energía nuclear. Muchas gracias. Y entonces, a ustedes, queridos televidentes, les invito a que se queden con nosotros en el siguiente segmento de Química para Todos. Muy buenas noches y gracias por seguir con su programa Vamos a Descubrir. En el segmento en ese momento vamos a hablar en el segmento de Química para Todos, siempre bien acompañada por la licenciada Rosana Bulnes. Buenas noches. Buenas noches, Naomi, ¿qué tal? Bien, en este segmento vamos a hablar de un tema que en particular a mí me llama mucho la atención porque siento que la mayoría de nosotros hemos tenido o algún conocido o más de alguna vez a nosotros nos ha picado una abeja, ¿verdad? Entonces, para platicar un poco de este tema, vamos a empezar a profundizar preguntando cuál es el principal compuesto que tienen las abejas en su veneno y qué es. Sí, básicamente no vamos a hablar de abejas, o sea, ya el tema de abejas lo tendría que tratar en biología alguien experto o alguien que sea experto en insectos, pero vamos a hablar entonces de la composición química de ese veneno. El compuesto se llama apitoxina, de manera bien general, viene del latín apis, que significa abeja, y por ahí se habla también del griego que significa toxicidad, es una cuestión tóxica. Es más, apitoxina vendría siendo como el sinónimo de veneno. Y eso es lo que ellos realmente hacen, ¿no? Cuando hay una picadura, nos aportan ciertas cantidades de apitoxina como compuesto químico. Ah, interesante. ¿Cuáles son los usos que nosotros podríamos, que usted podría enumerar de este compuesto? Fíjense que hay una cosa bien contradictoria con la apitoxina. Es un compuesto incoloro, amargo, tiene un pH muy ácido, aunque vamos a ver que después tiene una composición también básica, alcalina. Es muy aromático, pero la verdad es que es contradictorio porque o puede producir, en el caso de que sea alérgico, un shock anafiláctico que se puede traducir en un montón de enfermedades, o puede tener un beneficio, como usted me preguntaba, ¿no? Hay muchas personas que se dejan picar por abejas, obviamente de manera controlada por una persona experta, para controlar, por ejemplo, problemas de artritis, o artritis reumatoide, o también problemas de vitiligo. Hay enfermedades del sistema inmune, como por ejemplo hemorroides, que están siendo tratadas con la picadura de abejas, siempre y cuando sea controlado, ¿verdad? Y se haya visto también que las personas no vayan a sufrir un shock anafiláctico que podría llegar a desencadenar hasta la muerte. Pero también esguinces, sinusitis, son tratamientos que ahorita se están probando. Es una medicina bien alternativa, no es algo que está totalmente comprobado, pero ha dado buenos resultados en algunas personas. Es más, algunos problemas como por ejemplo la psoriasis y el vitiligo, que son problemas de piel, psoriasis es como un eczema, ¿no? Como alergias de piel, pueden ser tratadas con las picaduras de abejas, con la producción o el agregar apitoxina a la piel por medio de una picadura. Ah, qué interesante. Entonces las personas los utilizan, como usted estaba diciendo, como una medicina alternativa y de esa manera también
de alguna manera podríamos decir probar diferentes cosas naturales y no tanto químico en los Sí, la verdad es fármacos. que creo que estas personas ya son personas que no han tenido un buen resultado con con la farmacología normal, ¿no? De venta sintética y entonces están buscando alternativas y esto es una de ellas. Es mundialmente conocido, pero como les digo es bien contradictorio. Podría producir un shock anafiláctico, podría producir una afectación positiva. Cuando hablamos de shock anafiláctico podemos ver que las personas pierden procesos de respiración, se atraganta la tráquea, las personas se ponen azules, que es lo que se conoce como cianosis, se pueden llegar a desmayar y en el peor de los casos podría llegar a ser una reacción tan alérgica negativa que si no hay un antídoto entonces podría llegar a la muerte. Interesante, y para todo esto tendría que haber miles y miles de estudios de la composición química para conocer cuáles son esos efectos que el veneno de la abeja tiene y entonces cómo es que está químicamente formado. Sí. Hay mucha información sobre la pitoxina. Este compuesto es uno de los tantos que producen las abejas, ¿no? La cera sabemos que también tiene beneficios, el polen, la jalea real. La pitoxina en este caso como el veneno tiene una composición química bien compleja. Tiene carbohidratos, está compuesta por proteínas, tiene vitaminas, minerales, también tiene lípidos y básicamente se dice, la composición se divide en dos compuestos, la parte ácida, que es básicamente formada por ácido fórmico, ya hemos hablado de él, es el que está presente en algún tipo de hormiga, ¿verdad? Y que es como un mecanismo de defensa, produce cierto tipo de irritación, a nosotros los humanos no nos hace nada, pero está presente en este compuesto. Y la parte básica, que es la que consta de un compuesto químico muy citotóxico que se llama melitina. La melitina, al tener esta composición citotóxica y estos efectos citotóxicos, podría llegar a producir lo que hablábamos anteriormente de una simple alergia, una comezón, problemas de dermatitis, después ya vendría, por ejemplo, asma, y el shock anafiláctico del cual hablábamos, donde podrían tener también problemas hasta de lo que es un paro respiratorio y producir la muerte. Entonces, la composición química es bien compleja. Si vemos, analizamos, por ejemplo, la parte de carbohidratos, vemos que tiene fructosa, tiene glucosa, tenemos también, por ejemplo, dopamina, hay otro tipo de compuestos que también van a producir afectaciones, pero que al final, como le digo, depende de la persona, de la resistencia de la persona. Hay personas que se dejan poner un aguijón para ver si se hacen resistentes y como hacerse inmunes a la picadura, o otras personas con solamente una picadura podría llegar a producir el efecto negativo. Si hay muchas picaduras, obviamente podría llegar a producir el shock anafiláctico del cual estábamos hablando y problemas de muerte. Pero básicamente eso sería como la composición de este tipo de compuestos, que es sumamente tóxico y que pues realmente sería el que está en mayor proporción dentro de lo que es la composición química de la pitoxina. Y como todo va a depender del sistema inmunológico de cada persona, ¿verdad? Si por algún accidente alguno de nosotros tiene alguna picadura de abeja, entonces habría que ver cómo es que reacciona nuestro sistema inmunológico a ello. Y de alguna manera se puede decir que hay algunos tratamientos. Si tenemos una picadura de abeja, ¿se requiere algún tipo de tratamiento y cuál sería? Si ya ha visto que hay un proceso alérgico, se dice por ahí que 2% de la población mundial es alérgica, o sea, ya de producir una afectación severa, o si ha tenido múltiples picaduras, para evitar obviamente los problemas secundarios de los cuales hemos estado hablando, lo primero que se hace es eliminar el aguijón, porque el aguijón estaría como desprendiendo siempre esa pequeña cantidad de apitoxina al organismo. Se habla de que el aguijón es como un estilete, que es sumamente delgado, es muy largo, tiene un diámetro aproximadamente como de 0.3 milímetros de diámetro, 0.1 milímetros de diámetro, y está depositando aproximadamente 0.3 miligramos cada vez que deposita apitoxina en el organismo. Entonces, primero es quitar el aguijón para eliminar que se siga dando el proceso, también aplicar, por ejemplo, un antihistamínico, o un antialérgico, ¿verdad? Y también un antiinflamatorio, porque las personas, como mirábamos en la última fotografía, que ya la vamos a volver a poner,
tienden a producir esa alergia de inflamarse, ¿no? Entonces ahí vemos un chico que posiblemente pudo haber sido una alergia por contacto a algo, por consumo de algo, o porque lo picó una abeja y le aplicó apitoxina, ¿no? A nivel de citotoxicidad. Entonces ven que la inflamación es severa, a veces no pasa nada, simplemente es el dolor. Sí. También se dice que la composición química hace que uno de los componentes hace que usted sienta mayor dolor del cual es en realidad. Y entonces la gente siente que va a morir por la picadura de abeja. Imagínense una picadura masiva, ¿no? Habrá gente que es más sensible, que es más sensible a este tipo de sustancias y de picaduras. Entonces depende de la persona, de la edad, del estado físico, cómo va a reaccionar. Este chico posiblemente simplemente fue una alergia por la picadura y se inflamó, pero tendría simplemente que hacer un tratamiento antihistamínico, antiinflamatorio, tener un pequeño control y obviamente eliminar el aguijón si es que se encuentra. Son súper pequeños. Creo que por ahí teníamos la imagen de la comparación entre el estilete y la punta de una aguja. Eso es una aguja hipodérmica, es de las que se utiliza para hacer las inyecciones de las personas diabéticas, que es intradérmica, son sumamente delgadas. Entonces ven que el aguijón de una abeja, aparte de que el aguijón tiene ese como ranuras o pequeños... Ajá, que duele más y que obviamente cuando usted se quiere sacar el aguijón duele también, sí, ¿verdad? Porque no es lisa. Y eso dicen que es también que ha sustituido el aguijón donde ponía huevos, el ovipositor, ha sido sustituido por un aguijón ya de picadura. Entonces las abejas, las obreras, aunque las reinas también lo tienen, pero no lo utilizan, las obreras son las que lo van a utilizar en caso de mecanismo de defensa. Eso es muy importante. Sí. Son mecanismos de defensa de los insectos. En este caso, no tanto como en la de la hormiga que tenía ácido fórmico, sí nos va a afectar, ¿verdad? Porque sí duele y obviamente habrá personas que son alérgicas y van a tener una reacción adversa negativa comparados con otras que no. Y es interesante ver cómo la naturaleza misma tiene esos sistemas de defensa que ellos solamente se están defendiendo. A veces uno dice es que me picó, me dañó, me atacó, ¿verdad? Hablando de los insectos, pero sabemos realmente de que ellos se están defendiendo porque ellos, al ser más pequeños que nosotros, se sienten ellos más bien atacados por la presencia de nosotros, aunque nosotros nos acerquemos a ellos solo para verlos de repente o algo así. Sí, los beneficios de las abejas son incontables, ¿no? Tienen demasiados beneficios y por ahí hay una campaña ahorita de eliminación de pesticidas porque se están muriendo todas las especies de abejas y avispas que habitan el mundo, no solamente en nuestro país. Obviamente, como usted decía, ellos están en un mecanismo de defensa, sienten temor y automáticamente empiezan a dispensar el veneno, que desgraciadamente duele tanto y que es tan tóxico, pero al final son animales que están defendiéndose. Algo solamente para aclarar, el aguijón es barbado, entonces eso se le llama el aguijón barbado, que se introduce y difícilmente vuelve a salir porque duele mucho y además cada barba de esas posiblemente esté descargando 0.3 miligramos a la persona a la cual ha aguijonado, ¿no? Por decirlo así. También una cosa, la melitina es un compuesto que, como hablábamos que era citotóxico, tiene 26 aminoácidos, es un polipéptido o oligopéptido, como llamaríamos, que va a causar esa afectación. Entonces, tiene muchísimas composiciones químicas, tiene dopamina y histamina, entonces tiene cosas que podrían ser beneficiosas en algunos momentos, pero muy tóxicas en otros. Depende de la persona. Depende de las reacciones que tenga cada una de las personas, ¿verdad? Y lo que hablábamos, que los sistemas inmunológicos cambian. Sí. La edad de las personas también es importante. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Rosana, por explicarnos un poco más sobre el veneno de las abejas. No, a ustedes, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y a ustedes, queridos televidentes, les invito a que se queden con nosotros. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. En este segmento vamos a hablar un poco sobre la clonación. Como nosotros sabemos, la invención de la imprenta hace mucho tiempo revolucionó los textos impresos. Es por ello de que nosotros podemos hacer una asociación en la biología y podemos ver cómo es que la clonación afecta en los seres vivos. Para eso, en ese segmento de Así es la vida,
Estoy muy bien acompañada por el licenciado Javier García. Buenas noches. Hola, buenas noches, Nao. Entonces, como hemos visto en películas, en novelas, hemos leído en libros, sabemos de que existe un cierto tipo de, o más bien dicho, un cierto grupo de científicos que se dedican exactamente a estar haciendo estudios e investigaciones sobre esto exactamente, la clonación. Entonces, ¿qué es exactamente desde el punto de vista biológico? Y que se puede responder eso con claridad, con términos así muy universales para la clonación, pero que basado en su pregunta me interesa incluso mucho hacer una reflexión al respecto, porque no hay lugar a dudas que eso es así. Hasta novelas, o sea, novelas, pero de esas de la mañana, sí, tienen ahora el tema de la clonación como punto central del desarrollo de la trama. Sí. Películas, series, historias, en formato escrito, etc. Y eso de la reflexión es, vemos ahí en pantalla, por ejemplo, es una película de los 90 que se llama Multiplicity, propiedad, por supuesto, y derechos de Columbia Pictures, la biología es tan fascinante en sí que es materia prima para todas esas creaciones humanas. Sí. O sea, interesante porque la biología, lejos de tener esa fama de ser teórica que tiene, espero que si algún docente de ciencias está viendo esto, sea él, el docente, sea ella, la docente, que le quite esa fama terrible, ¿verdad? Porque en realidad nada más aterrizado y nada más práctico que la biología, y lo vemos que es, de hecho, decimos tan fascinante que es materia prima para todo esto. Pero la clonación es la duplicación de un organismo, o sea que a partir de un progenitor se genere un organismo hijo genéticamente idéntico. En pantalla, por ejemplo, tenemos, y es que Hollywood siempre trastoca de alguna manera la esencia del proceso biológico, ¿verdad? Pero en esencia, en esta película pasaba de que este señor era un constructor, era un contratista de la construcción que no tenía tiempo para su familia. Entonces se encuentra en algún momento en uno de sus proyectos constructivos, se encuentra con un científico que está trabajando con clonación, y entonces se proponen hacer copias de él para que pueda atender todos sus compromisos, ¿verdad? Una persona muy ocupada. Es súper ocupada. Entonces, ¿qué pasa? Que el clon que hacen de esta persona termina siendo exactamente igual en apariencia, pero es súper macho. El personaje se vuelve así como súper masculino, y después lo vuelven a clonar y se vuelve súper femenino, o sea, él, pero en una versión como más realzada de su lado femenino, y sale otro y se vuelve mucho menos inteligente que lo que es originalmente, y la trama se desenvuelve alrededor de eso, ¿verdad? Como el original nunca. Correcto, como el original nunca, y de ahí hay unos fundamentos súper trastocados de lo que en realidad es la clonación. Sí. Ya vamos a ver más adelante cómo es el proceso para realizar algo como eso. Pero en esencia, sí, la clonación es duplicar un organismo, que la naturaleza es algo que ha venido haciendo hace mucho tiempo. Usted misma es una gemela, ¿verdad, sí, Naomi? Naomi tiene una gemela no idéntica, pero en el caso de los gemelos idénticos, un gemelo es un clon, donde genéticamente son iguales, con algunas diferencias. Se han descubierto ahora, se han hecho trabajos donde se ha aislado el genoma, o sea, el conjunto, la gran cadena de ADN de gemelos, y se ha visto que hay genes o pedacitos de esa gran cadena de ADN que se duplican de una forma diferente. Por ello es que está de repente en nosotros los gemelos para que se parece un poco más uno a los demás hermanos. Sí, sí, correcto, y eso en los gemelos fraternos, ¿verdad? Pero en los gemelos idénticos incluso ya hay diferencias, aunque en esencia lo que está haciendo la biología y la naturaleza ahí es una clonación. Lo hace también los vegetales, lo hacen algunos animales que tienen reproducción asexual, y que lo que hacen, por ejemplo, es producir una yema. Se llama gemación, y lo hacen algunas medusas, que de su campana se separa un organismo que está copiándose. O sea, de la campana empieza a regenerarse un organismo, así como una papa, si usted la deja lo suficiente arriba de una refrigeradora, empieza a hacer hijos, ¿verdad? A hacer esos botoncitos, asexualmente, y que por ende va a ser idéntica a su organismo progenitor. Entonces la naturaleza lo ha hecho mucho, y no solamente en organismos invertebrados como las medusas, sino que, por ejemplo, el armadillo de nosotros, el armadillo hondureño, se reproduce de una forma bien extraña, donde hay reproducción sexual, ¿verdad? Intercambio de gametos, pero en algún momento el cigoto se separa en otros 3. Entonces terminan siendo 4 organismos, pero que son el mismo, o sea, genéticamente idénticos. Entonces la naturaleza ya lo ha hecho.
Entonces, ¿cómo se lleva a cabo ese proceso que usted mencionaba? ¿De qué manera se puede explicar? Bueno, cuando la ciencia lo ha hecho ya artificialmente, que es los casos que conocemos nosotros, hay principalmente dos vías que son las que vemos en pantalla. El primero se llama modo de células madre pluripotentes inducido. Gran término, pero en esencia, como todo en biología, es una cosa que sus fundamentos son bastante lógicos y bastante fáciles de comprender. Se llama células madre, que son células que son capaces de transformarse en otro tipo de tejidos. Células madre pluripotentes, pluri significa mucho, y potente significa tener el potencial de, tener la facultad de. Entonces en los embriones, independientemente sea clonación o no, en los embriones, en el proceso de desarrollo embrionario de cualquier especie, hay células, ese embrión está conformado por células madre, que pueden ser de varios tipos. Uno de ellos es pluripotentes, que lo que significa es que tiene pluri mucho, potente, repetimos, potencia. O sea que se puede transformar en muchas cosas. Entonces se puede transformar en cualquiera de las capas germinativas. Y entonces se puede transformar en el tejido que produce el sistema digestivo. Y en el embrión, esa célula madre de ese embrión se pueden transformar en el tipo de células que va a formar el tejido nervioso. Y se puede transformar, entonces son células que al principio son iguales, son idénticas, pero que se pueden especializar en diferentes cosas. Entonces, a la hora de clonarlo artificialmente, ese proceso se induce, en el cual a la célula, en una de las dos formas de hacer clonación, a esa célula se le puede forzar, digamos, que se transforme en una célula madre de ese tipo. Si vemos en pantalla de nuevo, por favor, lo que vamos a tener es que hay una célula normal que se programa para que se transforme en célula madre pluripotente, o sea, en célula capaz de transformarse entre todas las otras cosas. ¿Cómo? Cortándole la cadena de genes a una célula que tiene naturalmente esa propiedad e introduciéndoselo a esa célula común y corriente. Entonces, de esa forma, como los genes, aunque hablemos mucho de ellos, del núcleo, de los genes, del ADN, lo que en realidad ese ADN hace es tener la información en la forma de cadenas de nucleótidos para producir ciertas conductas, ciertas funciones, ciertas formas, porque se transforman en proteínas que se manifiestan así, en formas, en funciones, etc. Entonces se le sacan a células madres, se le sacan esa cadenita que tiene esa función y se le inserta a la célula para tener esa célula pluripotente que se termina convirtiendo en tejidos, en estómago, en sistema nervioso, etc. Y eso entonces tiene potenciales para la medicina cuando se dice que en el futuro vamos a poder clonar un estómago o un riñón, por ejemplo, que es una cosa que suele fallar, por este mecanismo e introducírselo al paciente. Entonces, ese es un mecanismo. Cuando inducimos que esa célula se transforme en una célula muy especial que se le llama célula madre y que se puede transformar en muchas otras cosas. Y la otra es el método Dolly, que se llama Dolly porque es el método que se usó para la muy famosa ovejita que fue producto de clonación. Entonces, ¿cómo sucede esto? El proceso es muy sencillo, a pesar de que la clonación como tal sea un proceso muy complejo, pero sus fundamentos son muy sencillos. ¿Cómo funciona? Se toma una célula de un organismo progenitor, o sea, de un padre, en el caso de Dolly fue de una oveja, ¿verdad? Sí. Se le sacó una célula de una oveja hembra, se le sacó de la glándula mamaria. Y a esa célula se le saca el ADN que se le inserta al óvulo de otra oveja. Entonces, ¿qué pasó? Que tenemos dos células, ¿verdad? Una es un óvulo y otra es una célula somática, una célula de una parte del cuerpo. Al óvulo se le saca el núcleo y se descarta. El núcleo se le saca porque ahí es donde está la información genética. Sí. Pero a la otra, a la que se le tomó de la célula somática, se le saca la información genética y se le introduce al óvulo. Entonces queda un óvulo que solo es la cápsula de la madre, pero que tiene el ADN de otro individuo. Y eso se le inserta en el útero a la madre y lo empieza a desarrollar. Empieza a desarrollar un embrión en su útero, a pesar de que no hubo fecundación sexual en ningún momento, sino que simplemente se le sacó la información genética de una célula somática de un padre, se agarró un óvulo y se introdujo al óvulo, se metió en el útero y eso empezó a desarrollar el organismo nuevo y termina siendo idéntico a aquel del padre que donó su ADN y lo puso ahí. Entonces, ¿qué está implícito en la clonación? De que va a dar a luz un progenitor, o sea, va a nacer por parto. O sea, esa idea de que, como veíamos anteriormente en el tráiler de la película,
se va a formar un adulto exactamente igual de la noche a la mañana, eso es ya el trastoque que hace Hollywood, ¿verdad? Pero en esencia la clonación es eso. Pero sí se han como clonado varios organismos. ¿Cuáles han sido estos? Bueno, este es uno, es el Dolly que veíamos antes, que por cierto murió después de 5 años. Sí. Esas son el tipo de problemática que se genera. Pero estamos hablando precisamente de este tema porque hace muy poco se hizo por primera vez una clonación de primates. Entonces esos 2 monitos que vemos ahí jugueteando son clones. Esos son genéticamente idénticos. Sí. Y nunca se había logrado que un organismo tan parecido a nosotros se clonara. Entonces esto es significativo en el aspecto biológico porque quiere decir que ya estamos siendo capaces, ya están los científicos de esta disciplina siendo capaces de clonar organismos muy parecidos a los nuestros. Entonces ya nos estamos acercando a esa fantasía de Hollywood de que el ser humano pudiera en un momento ser clonado para finalidades pues médicas se maneja generalmente. Y hay un debate ético ahí detrás de la clonación porque se dice, y porque lo imaginamos como en la película, ¿verdad? Donde está Naomi un día, se mete en un laboratorio y salieron 2 Naomis. Sí. Y que entonces cuál es la verdadera, cuál es la falsa, y que cómo fue creada, que cuáles son sus orígenes, y qué pasa con su espíritu, y todo ese tipo de cosas. Es el debate obligatorio, ¿verdad?, a la hora de proponer una técnica de este tipo, pero sabemos que para empezar no es de esa forma, ¿verdad? No es que se va a crear un organismo... Un adulto total. Correcto. Y aparte de eso, pues, son etapas que todavía no se han llegado a madurar. Si vemos que esos monitos son las primeras formas, lo más similar que hemos llegado a clonar parecido a nosotros, y que es un proceso que todavía, aunque ya tiene un desarrollo de varias décadas, está en pañales en algún sentido, porque una cosa que pasa con los organismos clonados es que tienen una vida muy corta, y pasó con Dolly. Una oveja puede llegar a vivir un par de décadas. Sí. Con Dolly no, ella duró 5 meses porque algunos problemas que están asociados a la clonación es que los órganos se vuelven demasiado grandes, anormalmente grandes, y entonces hay fallas. Sí. Un hígado grande va a dar una falla hepática, un corazón muy grande va a dar una falla cardíaca, porque claro, ya no es el proceso donde embrionariamente se da un desarrollo natural, sino que hay una acción humana, ¿verdad?, donde al padre se le sacó esa célula somática, por decir, una célula del ojo, que se le sacó el núcleo, se descartó todo lo demás, y ese ADN se le metió a un óvulo de la hembra, y entonces ya hay un proceso que desemboca pues en este tipo de anormalidades. Entonces sí sabemos que por muchos años, dentro de muchos años, sí vamos a poder ser clonados los humanos, dentro de alguna Es lo lógico, es lo que deberíamos esperar. O sea, la ciencia siempre da sorpresa, ¿verdad? Sí. Pero lleva dentro de todo un ritmo muy lógico. Sí. Entonces se empezaron a clonar animales muy sencillos, de hecho anfibios se clonaba antes de Dolly. Sí. Después se clonan mamíferos y ya es un gran salto, porque decimos, los mamíferos somos organismos complejos, que tienen tejidos complejos, que tienen control interno de temperatura, que tienen tal y tal característica. Ahora se llega a la clonación de primates y entonces estamos cada vez más cercanos a llegar a ese punto, ¿verdad? Qué interesante conocer un poco más sobre la clonación y ya que el licenciado Javier nos estaba comentando del nuevo hallazgo que se ha hecho en los monitos clonados. Chinos. Excelente, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Les invitamos a que se queden en nuestro programa, que ya venimos con Noticiencia. Buenas noches. Hola, sean todos bienvenidos a este su espacio, ¿es mito o ciencia? Hola, fíjate, el día de hoy traemos mitos muy interesantes como todos los viernes, Helen, respecto a lo que es nuestro cerebro y también los animales. Exactamente, el día de hoy pues vamos a hablar un poquito acerca de los mitos que encierran nuestros felinos en este caso, ¿verdad? Nuestros gatitos, también los camellos, Fabi, muy importante los mitos que ellos encierran. Claro que sí, y para esto vamos a comenzar con nuestro primer mito. ¿Cuántas veces, Helen, no nos han dicho que a lo largo de nuestra vida solo usamos el 10% de nuestro cerebro? Infinidad de veces, incluso nuestras madres nos lo dicen. Claro que sí, tu cerebro solo se quedó envuelto, dice, no lo usás. Exactamente. Quítale la envoltura. Andas dormido todavía. Exacto, pero en realidad, ¿qué dice la ciencia respecto a esto? ¿Usamos solo el 10% de nuestro cerebro? Pues déjame decirte que
tras varios estudios se ha demostrado que nuestro cerebro funge varias funciones y en el cual nos dice de que si nosotros caminamos, una parte de nuestro cerebro funciona. Si nosotros estudiamos, otra parte de nuestro cerebro funciona. Aún para todas las expresiones faciales hay una función en nuestro cerebro. Entonces, siempre nuestro cerebro está en constante funcionamiento, lo que no quiere decir es que todo lo hace al mismo tiempo, no. Si nosotros estamos haciendo X o Y cosa, entonces una parte de nuestro cerebro funciona. Pero nosotros también tenemos que incentivar y también reforzar nuestro cerebro con el estudio, con lecturas y también haciendo actividades diferentes a diario. Estas son maneras de reforzar nuestro cerebro. También otro dato interesante que nos dejan las investigaciones son que nosotros siempre usamos nuestro cerebro aún cuando dormimos. Está todas las 24 horas en un constante funcionamiento. Entonces es muy importante que nosotros incentivemos a nuestro cerebro a mejorar. Exactamente, Fabi, muy importante eso, es cierto. Y aparte hay diferentes formas, como tú dijiste, de incentivar, de mantener siempre ejercitado nuestro cerebro. Hay desde formas de ejercitar a nuestros niños, ¿verdad? Cómo enseñarles a ejercitar nuestro cerebro, el cerebro de ellos, pintando, coloreando, haciendo sopas de letras muy bonitas que ellos se incentivan, ¿verdad? También en los adultos, pues la lectura es un buen ejercicio para el cerebro y más, ¿verdad? Cuando ya es un adulto mayor. Claro que sí, Helen. Y fíjate que siempre tenemos eso, ¿verdad? Que el adulto mayor no puede aprender lo que hablábamos en el programa anterior, pero sí hay que incentivarlos. Ellos pueden seguir aprendiendo todo, como nuestra compañera Helen había hablado, el resto de su vida. Entonces, siempre hay que estar en constante, pues, actividades y nuevas ideas, ¿verdad, Helen? Exactamente, Fabi, pues ahora nos vamos a ir un poquito a los mitos que nos encierran nuestros animalitos y en este caso, pues los felinos. ¿Cuántas veces, Fabi, tú de niña o adulto hiciste aquel experimento de tiremos el gato a ver si cae de pie? Exacto, sí, claro que lo he hecho, Helen, pero déjame decirte de que ya de adulta no, porque me di cuenta que es un ser vivo y que al estarlo jugando con ellos de esa manera, lo puedo llegar a golpear, entonces hay que cuidarlos. Exacto, Fabi, pues yo lo acepto, ¿verdad? Yo hice varias veces ese experimento cuando estaba pequeña, porque siempre ese felino, ese gatito siempre caía con las patitas hacia abajo y nunca caía o se golpeaba. Pero ¿qué nos explica la ciencia acerca de esto? Recordemos que al igual que otros animales, nuestros felinos tienen su esqueleto, pero este no tiene lo que es la clavícula, pero sí tiene muy bien desarrollado su espina dorsal, que es lo que le da el movimiento. ¿Qué pasa cuando lanzamos ese felino al aire? Cuando él quiere caer, tiene unos minutos para poder ponerse sus patitas hacia abajo, es decir, no siempre va a caer de pie. No es lo mismo que yo, un ejemplo, ¿verdad? Tire el gatito de la mesa hacia el suelo que de 5 pisos hacia abajo. Entre más grande es la altura desde el cual es lanzado este animal, menos es la probabilidad de que él, una, vaya a sobrevivir y dos, que vaya a caer, ¿verdad?, con sus patitas hacia abajo. Así que entre menos sea la altura, es más probable que pues nuestro gatito no se golpee. Pero, como tú decías, Fabi, anteriormente, son seres vivos que tenemos que cuidar, ¿verdad? Entonces esto pues solo lo hacíamos de pequeños y pues cabe recalcar, ¿verdad?, de que hay que cuidar a nuestras mascotas. Claro que sí, Helen, porque si nosotros, como tú mencionaste, lo tiramos de una altura mucho grande, de unos 5 pisos, por ejemplo, ya el animalito corre el peligro de que puede hasta morirse. Entonces sí, hay que cuidarnos a nuestros animales porque ya en algún momento de nuestra vida llegan a formar una parte muy importante de nuestra familia. Exactamente, Fabi. Y fíjate, Helen, para esto viene el mito que nos ha pasado más de alguna vez cuando andamos, y ahorita que ya viene verano, en la playa. ¿Cuántas veces no te ha pasado, Helen, que has visto o has escuchado a la gente, verdad, que atemorizada, que los picó una medusa? Muchas veces, Fabi. Incluso te puedo contar algo mío propio, ¿verdad? Yo hace mucho, aclaro, ¿verdad? Hace mucho yo viajé a lo que fue a Mapala con la familia al viaje tradicional que se hace de Semana Santa.
Pues resulta que a las orillas de la playa se miraban medusas fuera, o sea, tiradas, muertas la mayoría. Pues nosotros con la familia, siempre nadando y todo, yo sentí como que algo me quemó, o sea, aquel ardor, porque lo que uno siente cuando lo pica una medusa no es dolor, es ardor, como cuando tocamos algo caliente. Cuando yo salgo de la playa, ¿verdad? Me asomo a la arena, mi asombro fue que esas quemaduras jamás se miran tan grandemente, como decir la marca de una mano, solo se mira levemente el color rosado. Lo triste era lo que querían hacer para calmar el dolor, ¿verdad? Ay, no me digas. Sí, Yo Fabi. ya sé, y ese es nuestro mito. Te querían orinar en la herida. Exactamente, Fabi. Pues fíjense que ese es nuestro mito. Realmente las picaduras de las medusas las podemos contrarrestar con orina. Pues fíjense, déjenme decirle que este mito es totalmente falso. Y si lo han hecho alguna vez, o si conocen a personas que dicen que eso es lo mejor, pues déjenme decirle de que es totalmente falso. Porque sabemos que las medusas tienen los nemastocitos, ¿verdad? En las puntitas de sus vellosidades. Y esto es lo que hace, ¿verdad? Que al tocarnos, nosotros sintamos ese ardor y en realidad hay una liberación de toxicidad, que es un pequeño veneno, en el cual, ¿verdad? Si nosotros hacemos pipí encima de la herida, no estamos contrarrestando en nada. Lo que ocupamos es una acidez, el cual nuestro orín no alcanza la acidez necesaria para contrarrestar lo que es la herida. Más bien, la temperatura del orín más ciertas bacterias que tenemos, lo que hace es empeorar la herida. Entonces déjeme decirle que lo mejor es o recurrir al médico, o si estamos muy alejados de un médico, también lo que podemos contrarrestarlo con el dolor es con barro o también con bicarbonato de sodio, para que esto no se nos vaya a poner de una manera peor, ¿verdad? Esta picadura. Pues Imagínate, gracias a Dios que no te dejaste. No me dejé, no, me tuvieron que ¿Por qué? llevar al doctor porque eso sí, es claro, es un ardor un poco intenso, ¿verdad? Pero no me dejé hacer esa pequeña práctica, se puede llamar, casera al momento. Y fíjate, porque ahorita me estoy recordando de una película con Adam Sandler que sale, ¿verdad? De que la esposa se orina encima de él de la picadura de las medusas. No pero sé si recordemos, recuerdas. ¿verdad? Que eso es ficción. Exacto, ¿verdad? por eso Entonces estamos aclarando lo gracias del a Dios, mito. pues no me dejé hacer esa práctica casera. Muchas gracias, vuelvo y digo, ¿verdad? Todas las personas que estuvieron ahí y que quisieron calmar un poco mi dolor, pero no me dejé. No te dejaste, Bueno, ok. pasando un poquito a los animales marinos, volvemos a los que son los terrestres y volvemos acerca del mito de los camellos, los famosos camellos, pues que no tenemos aquí en Honduras, pero que es muy importante, ¿verdad? Saber un poco acerca de ellos. ¿Cuántas veces no hemos visto en las películas camellos? Uy, bastante, más las que se estiran por el lado del desierto y miramos ahí que andan en los camellos. Exactamente. Pero ¿qué guarda la joroba del camello? Es verdad, bueno, el mito lo que nos dice es que es agua. ¿Tú crees que sea agua lo que tiene la joroba de un camello? Pues fíjate que eso es lo que nos han enseñado siempre, ¿verdad, Helen? De que andan en la reserva de agua y que por eso no se mueren de la sed. Exactamente. Bueno, pero ¿qué nos dice la ciencia acerca de esto? ¿Qué es lo que realmente guarda la joroba de un camello? La joroba de un camello lo que guarda son lípidos, es decir, la grasa que ellos tienen para poder sobrevivir. También esto les ayuda, ¿verdad?, a que durante algún tiempo, por decirlo así, están en el desierto y ellos no comen. La joroba es su reserva energética que ellos tienen. Es decir, entre más es el tiempo que ellos pasan sin comer, su joroba va a ir disminuyendo. La joroba jamás va a permanecer en el mismo tamaño. Y recordemos también, ¿verdad?, algo muy importante, que estos animales, sus jorobas pueden pesar hasta 36 kilogramos. Algo muy pesado, ¿verdad? Pero estas jorobas también es muy importante recalcar que se van formando desde que estos son pequeños, estos camellos pequeños. ¿Por qué? Porque entre más comida sólida ellos ingieren, mucho más va a ser grande su reserva energética, es decir, mucho más grande va a ser su joroba. Y recordemos también, ¿verdad?, estos animales pueden pasar de 7 a 10 días sin probar alimento y sin probar agua. Pero una vez que prueban el líquido, pueden beberse muchísimos litros de un solo, ¿verdad?, de agua. Y algo muy importante, no es simplemente agua lo que tienen en su joroba. Lo que tienen en su joroba los camellos, pues es su pequeño
fabriquita su pequeña reserva de energía que tienen, pues estos animales están, ¿verdad? No se dice diseñados, sino que están expuestos bastante a lo que es altas temperaturas y también están expuestos a pues todos los daños que puede sufrir estando en un desierto. Sí, sabemos también, Helen, de que están adaptados, acuérdate de la teoría de adaptación, ¿verdad? En el cual se cumple muy bien en los camellos, y ellos están adaptados para vivir a este tipo de medios. Pero déjame decirte, Helen, de que ya el tiempo se nos ha terminado, pero estuvieron muy interesantes los mitos de hoy, y más con lo que te pasó. Ay, ¿a quién no le ha pasado? Créanmelo, ¿a quién no le ha pasado esto que pues a mí me pasó? Y pues bueno, pues son pequeñas experiencias que a uno pues lo van haciendo y pues muchas gracias por sacarnos de ese error y que ahora pues sabemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Exacto. Y pues esto ha sido todo por hoy, ¿verdad? Y los esperamos a todos en otra sintonía más el próximo viernes aquí en su programa Es Mito o Ciencia. Y también siempre esperamos que nos escriban a Facebook en CCNN. Vamos a descubrir en nuestro programa, así igual se llama, también que nos dejen sus comentarios si tienen algún mito de su pueblo, un mito interesante referente que nosotros podamos cubrirlo. Nosotros estamos a la disposición y nos escriben. Tal vez el otro viernes estamos a la disposición de leer algunos de sus comentarios y sacarlos de dudas. Así que los sintonizamos nuevamente el siguiente viernes. Hasta la próxima.